Bien, buenas tardes a todos aquellos que se conectan de a poquito en este Merendando con Jesús. Quizás es un programita, bueno, lindo, porque nos encontramos con la palabra, pero a veces quizás no es un programa que quisiéramos que esté siempre, porque cada fin de semana el encuentro era la posibilidad de vernos cara a cara en cada una de nuestras comunidades. Pero bueno, es una realidad difícil. Hemos vuelto casi un pasito hacia atrás estos días con la noticia de que algunos hermanos nuestros dentro de la comunidad habían padecido el coronavirus. Rezamos por ellos en estos días, estamos en oración por ellos, pero también rezamos para que, bueno, esta situación sea mejore cada día, y es por eso que nos encontramos nuevamente de esta manera, en este ratito, en este atardecer, encontrándonos nada menos que con la palabra de Dios. A veces las situaciones que atravesamos quizás pueden ocurrir que en nuestro corazón traiga un poco de desesperanza, que a veces las situaciones nos traigan situaciones de nervios, situaciones de que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero todo, como dice el dicho, siempre que llovió, paró. Y es importante que nosotros tengamos la suficiente calma, esperanza, certeza de un mañana mejor todavía. Y para tener certeza de un mañana mejor todavía, ¿qué es mejor que encontrarnos con la palabra? La palabra de Dios, que ha sido nuestra fortaleza en este tiempo, prácticamente desde que comenzó este tiempo de cuarentena, allá en marzo, hemos comenzado a valorar lo que es la iglesia en casa. Y la iglesia en casa se valora sobre todo la palabra. La palabra de Dios es la que ha tenido un gran valor, lo que llamamos la iglesia en casa. Por eso yo los invito a los que estamos ahí cómodos, porque qué importante la oración es sentirse cómodos. Con un mate, con la merienda, o si estás ahí con tu familia, un ratito parar lo que estábamos haciendo, pero no parar de compartir. Compartir a veces a la distancia o compartir con esos que están en casa. Compartir la palabra de Dios, como decía, lo importante. Este fin de semana se celebra el 19º domingo durante el año o tiempo ordinario, como decíamos. Y cada domingo, cada fin de semana, ya sea o un sábado a la tarde o un domingo que participemos de la Eucaristía, las lecturas marcan de alguna manera toda la semana. Ustedes van a ver lo que se dedican a hacer la lectura diaria de la palabra. Toda la semana tiene que ver un poquito con lo que se lee el domingo. El domingo marca nuestra meditación de la semana. Bueno, antes que nada, nos vamos a poner en su presencia, invocando a Dios. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y esa es nuestra certeza. Dios está cuando nosotros lo invocamos. Por eso lo vamos a invocar con fe y con la certeza que Él está en medio nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Señor Jesús, hoy te quiero pedir que vengas a nosotros, que vengas a este encuentro que tenemos con tu palabra,
que vengas a cada corazón que quiere estar contigo. Gracias por tu presencia y por tu amor. Vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio que este ciclo A está siguiendo en el tiempo ordinario. Vamos a buscar Mateo 14, del 22 al 32. Mateo 14, del 22 al 33. Enseguida obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron. Llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas semanas, la semana pasada, un día tocó esta lectura, este trozo del Evangelio, donde vemos a Jesús caminar sobre las aguas. Un texto muy adecuado en esta época, porque nos hace recordar allá, al principio de esta situación tan difícil, cuando nuestros hermanos en Europa, en Italia, veíamos un Vaticano completamente vacío, y el Papa del mundo, Francisco de la humanidad, en la soledad del atardecer de una noche lluviosa en la Plaza San Pedro, proclamó este Evangelio para mostrar la humanidad y la Iglesia en medio de la tempestad, en medio del miedo, y un Jesús que tendiendo la mano nos tranquiliza y nos da seguridad. Este texto tranquilamente lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, hasta cuando la primera parte aparece Jesús
caminando sobre las aguas, los discípulos en medio de una barca en tempestad. Él los tranquiliza, ellos piensan que era un fantasma, Él los tranquiliza. Y en un segundo momento que podemos dar a este texto, cuando Pedro pide al Señor ir hacia Él, Pedro es enviado por Jesús, ven, camina también sobre las aguas. Vemos a Pedro también un poco titubear en la fe y es por eso que se empieza a hundir, y Jesús que le tiende la mano, hombre de poca fe. La primera parte y en el marco que se plantea, sabemos que siempre los textos bíblicos son llenos de signos y símbolos. Antiguamente, para significar a la iglesia, se dibujaba la barca. La barca era el signo de la iglesia, por eso muchos dibujos antiguos vemos marcado el tema de la barca. La barca de Pedro, decimos muchas veces, porque Pedro es el que está al frente de la barca, de la iglesia, como es el Papa. Y en esta ocasión la barca en la noche, todavía no de día, no con claridad, tempestad, viento en contra. Allí se encuentra la iglesia. Todavía no con la luz completa, todavía en medio de tinieblas, todavía en medio de viento en contra, todavía en medio de tempestad. Allí estamos todos. Y también tenemos la sensación esta de los discípulos. Tenemos miedo. No sabemos qué va a pasar, pensamos que nos vamos a hundir. Y esta es la iglesia. La iglesia que tiene la santidad de Dios, pero está habitada por hombres. Todos los bautizados somos parte de esta iglesia. Y a veces nosotros los bautizados somos esos elementos que no terminan de dar luz, claridad, no terminamos de amanecer. Y a veces en vez de dar luz, damos oscuridad. A veces nuestras malas inclinaciones, a veces nuestras propias verdades, que nos queremos alejar de la verdad misma de Dios. A veces somos vínculos de oscuridad. A veces los mismos sacerdotes son vínculos de oscuridad. A veces las instituciones, los grupos, los que están al frente, en vez de ser luz para los demás que puedan caminar, somos oscuridad. Esta oscuridad la que estaba esta barca. Y Jesús camina como el Señor de todo lo creado, porque Él puede caminar sobre aguas tempestuosas, porque acá nos muestra que Él tiene el poder, que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y como en otras apariciones, frente a este sentimiento humano, Jesús lo primero que hace es calmarnos. Tranquilícense. Tranquilícense. Qué hermoso cuando uno siente la sensación de paz. Como dice un dicho, cuando uno siente que no le debe nada a nadie. No tan solo no deber en dinero, sino cuando no debe una disculpa, cuando no debe un perdón, cuando no debe una mala palabra que ha sido dada al otro, cuando no debe a veces esas sensaciones de palabras que están de más, cuando yo hablo mal del hermano. Qué lindo es sentirse en paz. Decimos merendando con Jesús, qué lindo cuando uno se sienta y dice, me puedo tomar un mate en paz. A veces no estamos en paz, estamos como estos discípulos todavía
Y entonces Jesús le da la mano, tranquilícense, soy yo. Y aparece entonces la figura de Pedro, Pedro que Jesús le va a moldear un poco el corazón, porque después lo va a poner al frente de esa barca, lo va a poner como el testimonio fuerte de firmeza en la fe, pero no una fe formada en él, sino una fe que la da Dios. Dios es el que moldeó el corazón de Pedro. Pedro, un hombre duro, porque era un hombre bien duro, un hombre que a veces entraba en conflicto. Jesús, ven, le dice a Pedro, como siempre nos hace a todos un llamado, ven, sígueme, ven. Pero para seguirlo tenemos que confiar, saber que para llegar a Él tendremos que traspasar un montón de situaciones difíciles, porque para entrar en el reino de los cielos se entra por la puerta estrecha, no por la ancha. Para llegar a Él hay que transitar este mar tempestuoso. Y Pedro parece que no tiene la suficiente confianza, porque cuando comienza a caminar comienza a hundirse. Las olas, la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces gritamos, Señor, sálvanos? Pero cuando le gritamos es porque ya hicimos como Pedro. Ya hemos dudado antes, ya hemos flaqueado antes, ya hemos tenido esa falta de fe antes. Y gritamos. Cuando uno entra en desesperación, grita. Como alguien cuando no tiene el suficiente poder para imponerse, grita para imponerse. En la casa, cuando queremos tener la razón, gritamos más fuerte. Señor, sálvanos. Y enseguida Jesús le tendió la mano. A veces pensamos que estamos solos. Los discípulos en medio de la tempestad pensaron que Dios se había alejado porque se había ido a orar a la montaña, los había dejado solos. Y a veces pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado. Y esa es nuestra falta de fe. Ahí es cuando dudamos. Y sin embargo Dios siempre está. No tengan miedo, tranquilícense. Tiende la mano, sostiene. Y qué hermoso sentirse sostenido por Dios, profundamente amados por Dios, porque nos sostiene. Dios nos sostiene en nuestra debilidad. Dios nos sostiene a veces en nuestro error, en nuestras equivocaciones. Él nos sigue sosteniendo, nos calma. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, dijeron todos. En medio de cualquier situación que atravesemos, hagamos esta opción de fe. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres. Y Él hará lo demás. Y a partir de allí, Pedro comenzó a ser ese pescador. Qué hermoso es sentir esta presencia que en la iglesia tenemos a alguien que va remando al frente nuestro, que va guiando ese timón, y es el Papa. Por eso la figura del Papa no es solamente una figura sentimental, ay, de un viejito que guía a la iglesia, no. Es la firmeza de la fe. Damos gracias por la firmeza de la fe que tiene Francisco, que tuvo Benedicto, Juan Pablo, y así los anteriores papas, desde Pedro hasta acá. Tú eres pescador y qué hermosa misión que tiene, qué hermosa misión. Por eso el Papa nos dice, recen por mí, porque tiene una hermosa misión, para que sea fuerte, para que él camine sobre la tempestad
y para que equilibre esta barca que es la iglesia. Vamos a elevar nuestras súplicas, nuestras intenciones al Señor. Vamos a decir: te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestro Papa, por nuestro obispo Melitón, que son los apóstoles que están al frente de esta barca de la Iglesia mundial, el Padre Melitón de esta iglesia, de esta barca diocesana, y por todos los pastores, para que tengamos confianza y podamos caminar en medio de las tempestades, no dudando, sino confiando en Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por las familias, por cada uno de ustedes, para que en este tiempo aprendamos a cuidarnos para cuidar a los demás, para que seamos responsables. Oremos. Te lo pedimos, Señor, por todos los enfermos, por los débiles, solitarios, abandonados, por los ancianos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por nuestros fieles difuntos, por aquellos que recordamos y llevamos en nuestro corazón. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Tú que estás en esa iglesia en casa, en tu corazón pone el pedido. Te lo pedimos, Señor. Todo esto lo vamos a elevar con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta iglesia, en casa, esta semana vamos a comenzar el día jueves 13, una novena especial, porque ya no es de una de nuestras comunidades, sino que es la patrona de todas nuestras comunidades que conforman la parroquia María Reina. Comenzamos la novena en honor a nuestra patrona y madre, María Reina. No vamos, todavía estamos en un tiempo que todavía no han decidido hasta el momento nuevamente abrir. Por eso el día jueves a las 18 horas vamos a rezar la novena en casa de nuestra madre, como lo venimos haciendo. Dios irá diciendo qué nos tocará, qué haremos si nuevamente después se abre, pero por el momento va a ser esta iglesia en casa, que no deja de ser lo mismo, que María Reina nos va a ir acompañando, nuestra querida mamá, en este año mariano nacional. Ya que estamos en un año mariano, vamos a entrar en una novena profundamente mariana. Así que los espero desde el día jueves en adelante, a partir de las 18 horas, para conectarse. Un gran saludo para todos, un abrazo fraterno. Gracias por estar, por querer estar y por querer compartir cada fin de semana en este tiempo
esta hermosa reflexión del Merendando con Jesús. Gracias a todos. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Mar en mi interior, Mas de repente llegas tú, de tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay donde exista un cielo más azul. en medio de un mar que canta y la fe que nos falta. Voy en busca de un poco de paz. Mas de repente llegas tú, Más de repente que tus palabras, el faro de la blanca luz. llévame a puerto seguro, donde donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas alas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón Infinito, palabras de esperanza que buscamos tantas alas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. palabras de esperanza que buscamos tantas alas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón Infinito, palabras de esperanza que buscamos tantas alas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Te invitamos a sumarte al proyecto Sembrando Esperanza. Es una campaña solidaria que busca acompañar y estar cerca de las personas que más lo necesitan. ¿Cómo
¿Cómo podemos ayudar? Compartiendo entre todos. Te proponemos que cada vez que comparta la oración con tu familia o la misa online, puedan hacer juntos un gesto. El mismo consiste en armar una caja que contenga mercaderías y artículos de limpieza. Por ejemplo, harina, arroz, aceite, hierba, lavandina, entre otros. También puedes donar sociales. Luego deberás acercar tu donación a la parroquia más cercana de tu casa. Si te interesa, en la parroquia podés preguntar por Cáritas y sumate como voluntario. Gracias. Juntos sembremos la esperanza. Sumate.